El M-19, el grupo guerrillero cuyo nombre fue inspirado en un controvertido hecho político de 1970, dejó las armas en marzo de 1990, hace ya 30 años. ¿De qué le sirvió a Colombia la desmovilización de los autores de la toma a la Embajada de la República Dominicana y al Palacio de Justicia? Hagamos memoria. En los años 70 del siglo XX, Colombia no tenía internet, telefonía celular ni redes sociales para que la gente presumiera o se insultara por cualquier cosa. La tecnología para la transmisión de datos en las jornadas electorales era precaria. Lo que sí había era una increíble sensibilidad en temas políticos y electorales, en medio de la cual Colombia fue a las elecciones presidenciales de 1970, las más controvertidas de la historia nacional. ¿Y por qué controvertidas? Pues porque fueron las últimas del Frente Nacional, el famoso acuerdo entre liberales y conservadores para repartirse el poder en Colombia. Según ese acuerdo, las presidenciales de 1970 las tenía que ganar un conservador. O sea que el país elegía, pero no al que quisiera, sino al que tocaba. Pues resulta que en esas elecciones presidenciales el candidato del Frente Nacional era Misael Pastrana Borrero, el papá de Andrés Pastrana, y se enfrentaba al general Gustavo Rojas Pinilla, el abuelo de Samuel Moreno Rojas. Se armó tal escándalo que los resultados oficiales solo vinieron a conocerse el 15 de junio, es decir, 2 meses después. En esa elección votaron 4.036.458 personas. Ganó Pastrana, pero por solo 64.000 votos. Los orígenes del M-19. Ese hecho, popularmente conocido como el fraude electoral de 1970, sirvió para ponerle nombre a un nuevo grupo guerrillero, el M-19. Nacido de la unión entre algunos exintegrantes del grupo político del general Rojas Pinilla, la ANAPO, con algunos exintegrantes de las FARC y con intelectuales universitarios. ¿Quiénes fueron los fundadores del M-19? Jaime Bateman, o Bateman. Estuvo primero en las FARC y en la ANAPO del general Rojas Pinilla y murió en un accidente aéreo en 1983. Fue el líder del M-19. Carlos Toledo Plata, médico santandereano y congresista por la ANAPO. Lo mataron en 1984 después de que había sido amnistiado por Belisario Betancur. Iván Marino Ospina. Al igual que Bateman, fue expulsado de las FARC, en donde pensaban que era un infiltrado de Estados Unidos. Murió en 1985 durante un operativo de las fuerzas militares. Su hijo Jorge Iván es el alcalde de Cali. Álvaro Fayad también estuvo en las FARC. Fue torturado y condenado a 26 años de prisión por un tribunal militar, pero recibió luego la amnistía del gobierno de Belisario Betancur, tras la cual volvió a las armas y ordenó la toma del Palacio de Justicia. Murió en 1986 en un operativo policial en Bogotá. Carlos Pizarro León Gómez también estuvo en las FARC, también desertó, también fue torturado durante el gobierno de Turbay y también se acogió a la amnistía del gobierno de Belisario Betancur. Y también era del comando del M-19 cuando se tomaron el Palacio de Justicia. Luego, como jefe máximo, condujo al M-19 a la desmovilización. Firmó la paz con Virgilio Barco. Ingresó a la política, se hizo candidato presidencial y lo mataron mes y medio después de dejar las armas. Antonio Navarro Wolf, pastuso, ingeniero sanitario, fue el segundo de Carlos Pizarro en las negociaciones de paz. En 1985 fue herido en Cali con una granada, perdió una pierna y quedó con dificultades para hablar. Después de firmar la paz ingresó a la política. Fue constituyente, ministro, alcalde, gobernador, representante a la Cámara y senador. El M-19 en las armas. El M-19 tuvo su origen en el grupo Comuneros, que promovía análisis y estudios para resolver los problemas de la Colombia de los años 70. Luis Otero Cifuentes, Afranio Parra, Germán Rojas Niño y Vera Grave eran algunos de sus integrantes. El paso a grupo armado se dio en 1974 y hasta fue ambientado con una campaña de expectativa en la prensa. Fue una guerrilla de corte nacionalista frecuentemente vista por las FARC como un ejército de traidores de la causa revolucionaria, especialmente por 2 razones. El primero ya se ha dicho. Varios de los fundadores del M-19 estuvieron primero en las FARC y salieron de allí peleados con Tiro Fijo y su combo. Y segundo, porque el M-19 se atrevió a suscribir un acuerdo de paz en momentos en que las FARC creían que eso equivalía a una rendición ante el gobierno colombiano. ¿Y cuáles fueron las principales acciones armadas del M-19? Primera, el robo de la espada de Simón Bolívar. Fue su primera acción militar, el mensaje simbólico con el cual se presentaron ante el país. Se la robaron de la Quinta de Bolívar en 1974 y la devolvieron en el 91, después de desmovilizarse. Hubo muchas versiones sobre su paradero.
que se la dieron a Fidel Castro, que la tuvo Pablo Escobar Gaviria, que la escondieron en prostíbulos o en casas de poetas y muchas más. El robo de la espada de Bolívar fue efectista, pero no muy original. Estaba inspirado en una acción del grupo guerrillero de los Tupamaros de Uruguay, los cuales se habían robado la emblemática bandera de los 33 orientales que declararon la independencia de ese país. El robo de las armas del Cantón Norte en 1978 ocurrió el 31 de diciembre de 1978, pero las autoridades solo se dieron cuenta 2 días después. El M-19 lo llamó la Operación Ballena Azul y consistió en la construcción de un túnel de 80 metros de distancia entre una casa cercana y la armería del Cantón Norte, la máxima fortaleza militar del país. Sin disparar un tiro, el M-19 se robó más de 5.000 armas y dejó en ridículo internacional a las fuerzas militares que muy pronto recuperaron gran parte del arsenal. Y vino entonces la represión estatal contra el M-19. Las torturas incluyeron a destacados personajes de la vida nacional como Carlos Duplat, el actor y director que hizo Amar y Vivir y Los Victorinos, entre muchas otras. La toma de la Embajada de la República Dominicana, otra osada acción del M-19, que una vez más tuvo inspiración internacional. En 1978 la guerrilla sandinista puso en jaque al gobierno de Anastasio Somoza al tomarse el Palacio Nacional en plena sesión conjunta de los diputados y los senadores en Nicaragua. Pedían $500,000, la liberación de 50 presos políticos y aviones para salir del país. ¿Qué fue lo que hizo el M-19 2 años después en Colombia? Se tomó la sede de la Embajada Dominicana en Bogotá en plena fiesta de celebración del Día Nacional de ese país. Secuestraron a medio centenar de personas, entre ellas 16 embajadores encabezados por el de Estados Unidos y el nuncio apostólico. ¿Qué buscaban con eso? $50 millones, la liberación de 300 de sus presos y un avión para salir del país. Al cabo de los 2 meses que duró la toma, ambas partes reclamaban victoria. La guerrilla porque logró tremenda vitrina internacional y el gobierno porque resolvió el asunto de manera pacífica. ¿En qué terminó la toma? Pues todos los rehenes fueron liberados sanos y salvos y los guerrilleros se fueron en un avión hacia Cuba. Tiempo después se supo que recibieron $1 millón, pero el gobierno no les quiso liberar los presos que pedían. El secuestro de Álvaro Gómez Hurtado. Gómez era hijo del expresidente Laureano Gómez y para el momento de su secuestro a manos del M-19 ya había sido 2 veces candidato presidencial. El reconocido periodista e ideólogo conservador fue raptado por el grupo guerrillero el 29 de mayo de 1988 en Bogotá. Según el grupo guerrillero se lo llevaron para presionar el regreso de las negociaciones de paz y la instalación de una asamblea constituyente. Su secuestro duró 2 meses. En 1991, paradojas, Gómez Hurtado fue uno de los 3 copresidentes de la Asamblea Nacional Constituyente que proclamó la nueva Carta Política de los colombianos. Los otros 2 fueron el liberal Horacio Serpa y Antonio Navarro Wolf, recién desmovilizado del M-19. La toma del Palacio de Justicia fue la acción militar que destruyó políticamente al M-19. Dejó una herida tan profunda en la Colombia de aquella época que el país aún no se repone, en buena medida porque nunca se supo en su totalidad qué más fue lo que ocurrió en aquellas aciagas jornadas del 6 y 7 de noviembre de 1985. El M-19 se tomó a sangre y fuego el Palacio de Justicia, que, cosa rara cuando ocurren ciertas tragedias en Colombia, no tenía protección de la fuerza pública. ¿Qué decía el M-19? Que lo hicieron para promover el cumplimiento de los acuerdos de paz y un juicio al presidente Belisario Betancur. Pero su asalto derivó en una brutal respuesta militar y el contundente holocausto a la justicia. La imagen del Palacio en llamas es la síntesis del dolor y la consternación nacional ante una serie de absurdos que incluyen la toma guerrillera y la respuesta oficial. El primer reporte oficial hablaba de 98 muertos, pero tal sería el abuso al que se acudió para ocultar la barbarie que 30 años después todavía hay familias a las que no se les ha contado qué pasó con sus familiares, muertos o desaparecidos en la tragedia. Entre las víctimas figuran varios de los representantes de una de las más valientes generaciones de magistrados que ha tenido este país. Alfonso Reyes Echandía, Fabio Calderón Botero, Darío Velázquez Gaviria, Fanny González Franco, Carlos Medellín Forero. La lista es larga. Guerrilleros, miembros de la fuerza pública, empleados de la cafetería, funcionarios de otras dependencias del palacio también resultaron muertos o desaparecidos. El caso del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán es otra muestra de la barbarie. 22 años después de la toma al Palacio de Justicia, un video periodístico permitió establecer que salió con vida de la toma del Palacio. Durante esos 22 años le habían dicho a su familia que murió en el Holocausto. ¿A quién beneficiaba el Holocausto del Palacio? A la mafia del cartel de Medellín, por ejemplo. Recuerden que Pablo Escobar emprendió una cruzada en contra de la extradición
y que pregonaba que prefería una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos. De hecho, una de las versiones que el M-19 siempre negó apuntaba a que la toma guerrillera al Palacio de Justicia fue financiada por Pablo Escobar. ¿A quién más le servía la toma? Los guerrilleros de la época decían que entre los grandes beneficiados con el Holocausto había altos mandos militares, cuyos expedientes por gravísimas violaciones a los derechos humanos terminaron entre las cenizas del palacio. Son muchas las verdades que le quedaron debiendo al país. El proceso de paz. A las 4:45 de la tarde del jueves 8 de marzo de 1990, en el campamento Santo Domingo, en Toribío, Cauca, Carlos Pizarro León Gómez dio su última orden como jefe del M-19. Oficiales de Bolívar, rompan filas. La guerrilla dejaba sus armas ante periodistas, delegados de los gobiernos de Ecuador, Perú, Bolivia y de la Internacional Socialista. Al día siguiente, en la Casa de Nariño, se firmó el histórico acuerdo político entre el gobierno, los partidos políticos, el M-19 y la Iglesia Católica como tutora moral y espiritual del proceso. El 11 de marzo, 2 días después, en Colombia hubo elecciones para escoger alcaldes, concejales, diputados, representantes a la Cámara, senadores y consulta interna del Partido Liberal. Pero los colombianos terminaron depositando en las urnas la también famosa séptima papeleta para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Sirvió la paz con el M-19? 30 años después son varias las lecciones que deja este proceso de paz. La primera es que demostró que las armas no son el camino para llegar al poder. El M-19 marcó una senda que luego siguieron grupos como el PRT y el EPL. Las FARC tardaron un cuarto de siglo más, pero también terminaron negociando. Segunda, la Asamblea Constituyente siempre fue una de las banderas del M-19 y por eso es reivindicada como uno de sus grandes logros. Si bien es cierto que la base social que ayudó a convocarla era mucho más grande que la que simpatizaba con la guerrilla, también lo es que el M-19 fue una de las fuerzas mayoritarias en la Constituyente. Tercera, Carlos Pizarro, el máximo jefe del M-19, ingresó a la política y fue asesinado apenas 2 meses después de desmovilizarse. Como tantos desmovilizados de tantos partidos políticos en tantos procesos de paz en el país. Pero el M-19 se mantuvo en su voluntad de paz, cumplió con su palabra y esa es otra lección, a pesar de tantas violencias que los asediaron desde tan variados sectores. Cuarta, pese al arrollador éxito electoral de la Constituyente de 1991, apenas 5 años después el M-19 casi no existía como colectivo político. 2 fueron las razones principales: las pugnas internas y los errores de estrategia política. Moraleja: si un grupo deja las armas para ingresar a la política, debe prepararse para ese nuevo escenario. Quinta, si bien el M-19 no existe como colectivo político, 2 de los más exitosos dirigentes del país en los últimos 25 años fueron militantes de ese grupo guerrillero: Antonio Navarro y Gustavo Petro. El país les abrió espacios a pesar de la polarización. Sexto, en la época de la desmovilización del M-19 no había Corte Penal Internacional, ni se imponía a los actores de un proceso de paz las exigencias de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición que hoy son indispensables en cualquier acuerdo en cualquier parte del mundo y que están diseñadas precisamente para evitar que las heridas del pasado sigan abiertas. En síntesis, el proceso con el M-19 concluyó con un indulto a cambio de la dejación de armas, lo cual significa que se ganó la paz, pero se perdió mucha verdad. Ahora la cosa no es así.